Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerles de vuelta. Como les estaba mencionando, hoy vamos a dar continuidad al curso. La clase pasada estuvimos hablando de la parte introductoria, digamos, de lo que es el inglés como idioma de la ciencia y la tecnología actualmente, ¿verdad? Tiene que ver mucho con factores socioeconómicos y de repente es como que tiene sus ventajas tener también un único idioma, digamos, que permita la comunicación en ciencia y tecnología, porque como sabemos, diferentes países, diferentes regiones hablan diferentes idiomas, entonces al tener un idioma común, de repente facilita, ¿verdad? Pero si vemos el otro lado, es como que, ¿por qué tenemos que aprender inglés, verdad? ¿Por qué no puede ser el español el idioma de la ciencia y tecnología? Pero bueno, son cuestiones históricas y es lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Como idioma global al inglés. Perfecto. Y después de la parte introductoria, dimos un poco ya de lo que es la gramática. Comenzamos con uno de los primeros tiempos verbales más comunes, digamos, en los artículos científicos, que es el presente simple. Dimos la parte de las oraciones afirmativas, también cómo se construye o sea, cómo se modifica el verbo de acuerdo al sujeto, digamos, ¿verdad? Sabemos que con he, she and it tenemos que agregar la S generalmente, pero existen ciertas excepciones, ¿verdad? Como los verbos que terminan en S, SH, CH, X, O, cosas que ya están también en la presentación que subí en la clase y pueden volver a mirar para refrescar la memoria, ¿verdad? Después de eso dimos la parte del negativo, digamos, que justamente se caracteriza porque se usa un auxiliar para poder hacer la oración en negativo. Usamos el auxiliar do. El auxiliar do se tiene que conjugar, ¿verdad? De acuerdo al sujeto que tenemos. Sabemos que para I, you, we and they usamos do, la forma básica do, digamos, pero para los sujetos he, she and it tenemos que usar does. Eso sí, en regla general es lo que vimos, ¿verdad? Y el día de hoy quisiera iniciar la clase con un repaso de, o sea, sería un repaso a través de ejercicios de hecho. Entonces quisiera comenzar con unos ejercicios para justamente fijar lo que aprendimos en la clase pasada. Y un ratito voy a compartir y necesito que de repente si no pueden usar su micrófono que me escriban en el chat para poder todos juntos ir respondiendo los ejercicios. Así que sin más preámbulos, voy a pasar a compartir. Ah, no se encontró la invitación. Hmm. Ok, Andrea, ¿me puedes escribir también al WhatsApp? Te escribo mi número de teléfono y ahí te paso el link también del Classroom de repente, para que puedas acceder. Ahí también tienen mi número los demás si de repente necesitan algo eh, con respecto al curso. Entonces, paso a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se puede ver la pantalla, verdad? Se puede, profe. Perfecto, perfecto. Genial, genial, genial. No tengan vergüenza de hablar, así que me gusta lo que participen. Sí, es que pueden, ¿verdad? De repente también creo que hay gente que está en el laboratorio, así que se entiende. Perfecto. Bueno, como le estaba comentando, en la clase pasada estuvimos dando el simple present, que sería la primera parte, vimos el negativo, o sea, el afirmativo y el negativo, y en la segunda parte vamos a ver lo que son las preguntas en el simple present, y también dentro de lo que son las preguntas, cuáles son las palabras que se utilizan en preguntas, ¿verdad? Probablemente ya conocen, pero me gustaría repasar con todos, ¿verdad? Para que también puedan fijar. Y después también vamos a ver el tiempo present continuous, ¿verdad? Que justamente es el siguiente tiempo, digamos, luego del presente simple, que se utiliza bastante en papers. Ok, sin más preámbulos, entonces comenzamos. Y como le había mencionado, tengo algunos ejercicios acá que quiero que hagamos todos juntos. Son 8 oraciones, ¿verdad? Que me gustaría completar con ustedes. Entonces, la oración número 1, que dice the advisor. Advisor en inglés, o sea, en español significaría tutor. Es la persona responsable de repente, los estudiantes de grado o de posgrado que están realizando su investigación. Entonces, el término de repente si no sabían, para tutor es advisor. Entonces, aquí tenemos la oración, the advisor to speak to Ralph. Okay? So, we have the verb want. El verbo want es querer. Entonces, esto es presente simple. Entonces, ¿cuál sería la forma que tenemos que usar
dentro de esta oración para que sea correcta. The advisor space to speak to Raúl. ¿Qué creen? What do you think? Miren por el chat si alguien está escribiendo. Once. Once. Perfecto. The advisor wants to speak to Raúl. Okay. Perfect. Once. Okay. Después el número 2. The Earth. Earth es el planeta Tierra. Tierra, ¿verdad? The Earth revolve, que sería el verbo around the sun. ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos el verbo revolve. Revolves. Perfecto. En caso de que de repente no estén entendiendo por qué es con S, en estas dos oraciones el sujeto está en tercera persona. The advisor sería como he or she y the earth sería el sujeto it. Este sujeto. Entonces por eso justamente al ser singular tenemos que agregar la S. Después tenemos una oración que de repente se aplica acá en Paraguay, por lo menos, era el tema del clima de hoy que llovió bastante. Entonces el número 3 sería, if it today, we will get stuck. If it rains today. Perfecto. If it rains today, si llueve hoy, we will get stuck. Quedaremos atrapados, ¿verdad? El número 4, we of the mice. Mice sería el plural para la palabra mouse. Buenas tardes, ¿qué tal, Lourdes? Perfecto. Entonces la palabra en singular es mouse. Ahora en plural es mice, que sería como ratones. Entonces, we of the mice. Entonces, ¿cuál sería el verbo que hay que usar? ¿Cuál sería la forma del verbo que hay que utilizar? Take care. Yeah, we take care of the mice. Perfect. Después tenemos Amy heard the lab early. ¿Qué opinan? Es el negativo. Doesn't. Doesn't. ¿Y cuál sería el verbo? Live. Live. Lives or live? Live. Live. Perfect. Doesn't live. So Amy doesn't leave her lab early. Sorry, there's a mistake here. Hay un error de tipeo. Pero el her no es necesario en esa parte. A ver, voy a corregir un ratito. Un ratito. Para que no haya confusión. Entonces, el posesivo no es necesario en esa oración. Entonces, Amy leaves her lab early. Perfect. Okay. ¿Vuelvo a compartir? Poquito. Perfecto. Entonces estamos en la oración number 5. So Amy doesn't leave her lab early. Perfect. Okay. Number 6. We, the interaction between copper and oxygen. Okay. Study is the verb. We study. We study. Perfect. We study. We study. Okay. And si de repente hay palabras que no están entendiendo, me pueden decir que le pueda ayudar a traducir. Acá tenemos, quedaría como estudiamos la interacción entre el cobre y el oxígeno. Copper and oxygen. And number 7, the data within a few minutes. Doesn't show. The data doesn't show within a few minutes. Okay. Quiere decir que los datos no se muestran en pocos minutos. Perfecto. Y number 8, este ejemplo para los biólogos, de repente si hay un biólogo acá. The fruit flies inside the jar. Fly. Fly, the fruit flies. Es Fly. sí. De hecho,
el singular, no. De hecho, el verbo tiene que ser de esta forma. Flies. Remember, when you have a consonant and the letter Y, cuando tiene una consonante y la letra Y, se elimina la Y se agrega I latina y finalmente ES. Flies. La forma que yo escribí ahí es la correcta. Y aquí hay una coincidencia en la oración, porque la mosca de la fruta en singular sería así, the fruit fly. ¿Ok? Entonces esto está en plural. The fruit flies. ¿Ok? The fruit flies. Al estar en plural, vamos a usar el singular. The fruit flies. ¿Les parece? ¿Se usa flies or fly? Fly. The fruit flies fly inside the jar. Un jar es el frasco con tapa. Entonces, lo que nos dice la oración es que las frutas, las moscas, vuelan dentro del frasco. ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado con lo que son oraciones en plural. Porque sí o sí queda como la forma base del verbo. Perfecto. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios? Profesor. Sí, me escucho. No, profesor, está claro. Ok, perfecto. Justo se cortó y escuché profesor nomás. Perfecto. Que continuamos entonces. Vamos al siguiente slide. Ok, entonces ahora vamos a continuar con el presente simple, pero vamos a ver lo que son las preguntas en presente simple. ¿Por qué estoy incluyendo también las preguntas dentro del curso? Porque también como científicos, como personas técnicas, de repente tenemos que presentar nuestros trabajos en congresos o eventos científicos o técnicos y de repente si es una pregunta en inglés, ¿verdad? Entonces por lo menos para que puedan ser capaces de entender el contexto de las preguntas y si es una pregunta del tipo sí o no, yes, no question, o si de repente si es information question, para que por lo menos puedan ganar unos segundos, digamos, para poder responderle a las personas que le están consultando ciertos asuntos, digamos, sobre su trabajo. Entonces, continuamos con el simple present tense, como lo había mencionado, y vamos a enfocarnos en lo que son en primera parte los yes, no questions, ¿ok? Los yes, no questions. Voy a leer primero en inglés y después le voy a ayudar a traducir. Entonces, dice acá la explicación, ¿verdad? La regla. We use do and does to make questions with a simple present. ¿Ok? Entonces usamos el auxiliar do y does para hacer preguntas en el presente simple. We use does for the third person singular. He, she, it, and do for the others. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice aquí es que usamos el does para la tercera persona al singular. He, she, and it, que sería ella, él y el pronombre para objetos, it, y el auxiliar do para los demás. Es lo que vemos nosotros aquí en esta parte. Dice auxiliary verb. Tenemos aquí el auxiliar do y los sujetos con los cuales podemos usar I, you, we, it, they. ¿Ok? Y para el does usamos solamente con el singular en tercera persona. Que tenemos el he, she, and it. ¿Ok? Continuando. To create a question that will be answered with a yes or no, start the question with do or does. ¿Ok? Entonces, para crear una oración que va a ser respondida con un sí o con un no, comenzamos la pregunta con do or does. Siempre vamos a comenzar una pregunta del sí o no, una yes no question, con el auxiliar do or does. Y después el siguiente paso, then add a subject, the person or thing that does the action. ¿Ok? Entonces vamos a agregar el sujeto, que sería la persona o el objeto o la cosa que va a hacer la acción. Entonces, después del auxiliar, viene el sujeto. ¿Ustedes pueden ver mi mouse? ¿Se ve? Sí, 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 sí. Ok, genial, perfecto, perfecto. Entonces, después del auxiliar, viene el sujeto. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y después viene la forma base del verbo. Esto es muy importante porque como profe de inglés me doy cuenta que muchas veces los alumnos pasan a conjugar el verbo. Generalmente esto pasa con una tercera persona. Por ejemplo, dicen, does she
has en vez de la forma. Entonces con eso tienen que tener cuidado. Y después finalmente viene el resto de la oración. ¿Okay? Entonces voy a leer la primera pregunta. Voy a elegir el sujeto you. ¿Okay? Entonces sería, do you drive to the city on Mondays? ¿Okay? Entonces sería, ¿manejas a la ciudad los lunes? Eso de repente, en la traducción es como que el auxiliar do no tiene una presencia, digamos, cuando traducimos en el español. Pero, como les dije en la primera clase, el auxiliar do, sin el auxiliar do no se puede hacer la pregunta en el presente simple. Entonces, sí o sí va a ir el auxiliar. Do or does, ¿verdad? En el caso de que sea tercera persona. ¿Y cómo se responde este tipo de preguntas? Y de hecho, de ahí deriva el nombre que tiene, yes, no question. Hay dos formas. Entonces, la pregunta era, do you drive to the city? ¿Manejas a la ciudad los lunes? Entonces, si es que sí, si es afirmativa, sería yes, we do. ¿Ok? Sería de esta forma. No es necesario decir yes, oh, sorry. Un ratito. Se me pasó. Se movió un ratito. Perfecto. Ok, no es necesario decir yes, I drive. Ok. De hecho, poner esta forma implicaría que está gramaticalmente errónea tu respuesta, porque solamente se responde directamente con el auxiliar. ¿Les quedó claro ahí? Sí, sí. Sí, perfecto. Eso en caso que es afirmativa la respuesta. Si es negativa la respuesta, obviamente vamos a usar la palabra no, que quiere decir no en inglés, es lo mismo que en español, ¿verdad? Y se agrega el sujeto con el auxiliar y la partícula negativa not. Entonces sería no, we don't. ¿Ok? Entonces también recalcarles que en las respuestas negativas, sí o sí hay que usar la forma contraída, digamos, del auxiliar con el negativo, que sería don't or doesn't, ¿okay? Dependiendo del sujeto. Entonces tengo una pregunta con respecto si es que uso ahora el auxiliar does y voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan con un no. Entonces voy a leerle la pregunta y ustedes me responden. Does he have a break often? Quiero que me respondan negativo. No, he doesn't. No, he doesn't. Perfecto. No, he doesn't. Genial. Entonces ven ahí, respondemos con el sujeto. En el caso de tercera persona, al ser he, respondemos con el mismo sujeto con he y usamos la forma do plus el simple present que sería does y el negativo not, que es lo que le convierte en la forma contraída doesn't. Does not or doesn't. Pero como es una respuesta a una pregunta corta, se usa entonces does en la forma abreviada. ¿Ok? Entonces tenemos otros ejemplos aquí. La pregunta número 1. Do you surf the internet every day? ¿Okay? Eso quiere decir, ¿navegas en internet todos los días? O en el segundo ejemplo, does your boss give you positive feedback? ¿Te da tu jefe un feedback positivo o una evaluación positiva? El número 3, does Jonathan always turn off the lights? ¿Okay? ¿Siempre Jonathan apaga las luces? El número 4, does your report include the preliminary results? ¿Incluye tu reporte los resultados preliminares? Y el número 5, do you have an explanation for that result? ¿Tenés una explicación para ese resultado? Entonces, como ven, lo que está en negrita son la forma base del verbo, ¿ok? Son las presentaciones básicas del verbo y no se modifican, por más que, por ejemplo, en el número 3 estaba en tercera persona, pero directamente al usar el auxiliar en tercera persona, en este caso does, ya no es necesario, o no se debe, de hecho, no es que no es necesario, no se debe conjugar el verbo principal nuevamente. Entonces, Y sí. en afirmativo, ¿cuál sería el turns off? Turns off. Turns off. Ah, ok. Sí. We can try that Thank one. Vamos a ver eso. Ok. Jonathan
always turns off the lights. ¿Ok? Sería de esta forma. Turns off the lights. Entonces, al estar en tercera persona, tenemos que agregarle la S que le había mencionado por justamente estar en esa persona, ¿verdad? En tercera persona del singular. Y ahora tengo otra consulta. ¿Qué pasa si quiero que me convierta la oración afirmativa en negativa? ¿Cómo quedaría? Jonathan remains the same, porque es el mismo sujeto, ¿verdad? Doesn't. Doesn't. Y después. O sea, Jonathan always doesn't turn off the light. Doesn't always. ¿Ok? Ah, ok, Sí, ok. doesn't always. El adjetivo de frecuencia, el frequency adjective, va después de la forma negativa del auxiliar. Entonces, doesn't always. ¿Ok? Jonathan doesn't always. Y después, ¿cómo queda el verbo? Sin variante. Sí, sin variante. Turn off. Turn off the lights. ¿Ok? Entonces, Jonathan doesn't always turn on the lights. Turn off the lights. O sea, no apaga. ¿Ok? Jonathan doesn't always turn off the lights. ¿Ok? No siempre apaga las luces. ¿Ok? ¿Le quedó claro esta parte? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si realmente así hay ejercicios. Vamos a ver juntos. Ok, el ejercicio lo puse en la parte final. Ok, vamos primero con el information question, ok, que es el segundo tipo de pregunta. Para repasar, esto se llama yes or no question porque se puede responder con sí o con no. Solamente eso. Tipo, te preguntan o te consultan ¿do you have any results? ¿Tenés algún resultado? Y se responde sí o no. Yes, I do. No, I don't. Ok, entonces, question, porque solamente se responde con sí o no. De ahí viene el segundo tipo de preguntas, que son las information questions. También se le conoce como WH questions, ¿ok? Preguntas del WH en español. Porque las question words, las palabras de preguntas, la mayoría comienza con WH. Entonces también otra forma que se le denomina. Entonces, un poco de explicación. La WH questions are questions that require more information in their answers. Entonces, las preguntas WH son preguntas que requieren más información en sus respuestas. Por eso justamente llevan ese nombre. Typical WH words are what, where, when, why, who, how many, how much. Entonces, palabras WH típicas son what, que sería qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how, cómo, how many, cuántos, y how much, cuántos. También sería cuántos, pero hay una pequeña diferencia, que más adelante voy a comentarles cuál es la diferencia. To create a WH question, start with the WH word, ¿ok? Entonces, como primer paso, para crear una pregunta WH, se comienza con una palabra WH, que puede ser cualquiera de las que mencioné anteriormente. Aquí en el ejemplo tenemos la WH word, en este caso tenemos where, dónde y why, por qué. Perfecto, entonces siempre comenzamos las preguntas de information questions con este tipo de palabras, ¿ok? Después, then we add do or does, ¿ok? Auxiliar. Agregamos el auxiliary verb, do or does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Tercera persona does, el resto se mantiene igual. Then we add the subject, ¿ok? El sujeto, que puede ser la persona o el objeto o la cosa que está haciendo la acción. Y después de que agregamos el sujeto, viene la forma base del verbo, ¿ok? Siempre queda la forma base del verbo. Y finalmente agregamos el resto de la oración, lo que sería como el complemento de la pregunta, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que tenemos como ejemplo, where, voy a elegir el sujeto you, ¿ok? Where your experiments, ¿ok? ¿Dónde haces tus experimentos? ¿Ok? Entonces, como ven,
se usa el auxiliar y la forma base. Voy a escribir la pregunta aquí, también para que tengan claro en el chat. Where do you do your experiments? Your experiments. Perfect. Ok, digamos que quiero cambiar esta pregunta y yo quiero saber, vamos a suponer que mi labmate, mi compañero de laboratorio, mi labmate, se llama José. Y yo quiero saber dónde José hace sus experimentos. Entonces, ¿cómo hacer la pregunta en ese caso? Where does he do? No, where does, Does and he then, do? José. does José or he, dependiendo, ¿verdad? Si es que de repente en el contexto se entiende que es José, solo se pone he. Pero vamos a suponer que no le conocemos a José, entonces hay que mencionar el nombre. Entonces, where does José, and then, Do. do. ¿Y cuál es el posesivo para el masculino en inglés? Where does His. José do his experiments? Perfect. Okay, where does José do his experiments? Okay, entonces ven, la forma base queda igualita, por más que se haya modificado el tipo de sujeto, que en este caso es tercera persona. Ok, perfecto, me alegra que hayan podido entender de una, digamos, eso, porque de repente es una de las cuestiones que más confunden dentro de la construcción de preguntas en inglés. Ok, tenemos la segunda pregunta. Why does she work with plants? Ok, ¿por qué ella trabaja con plantas? Ok, digamos ahora que yo quiero preguntar, alguien quiere preguntar, ¿por qué ustedes trabajan con plantas? ¿Cómo sería? Where do you do? No, why, ¿por qué? Ok, Why why, do you do? yeah, so why, Porque Do ¿sí? you work Yeah, why with do you plants? work with plants? Why do you work with plants? ¿Ok? Sería así de esta forma. Perfecto. Y justamente, sí, uno de sus compañeros mencionó cómo se responde. El porqué de pregunta y el porqué de respuesta son diferentes en inglés. Para pregunta se usa why, ¿ok? La question word, la palabra de pregunta. Pero respuesta se usa because, ¿ok? Que es una forma, es la forma con que se responde a una pregunta de explicación, ¿ok? Una pregunta de por qué. Entonces, because. Y vamos a decir because they work in the plant lab or botany. Vamos a decir botánica, botany lab. Because they work in the botany lab. ¿Ok? Esa sería una respuesta. Porque ellos trabajan en el laboratorio de botánica. ¿Ok? Because they work in the botany lab. Sería de esa forma. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora con respecto a esto? Si no tienen, se continúo. cortó como un poco, profe, la oración ahí. ¿Qué pasó? No, que al menos a mí no me parece toda la oración ahí abajo. Ah, ¿en Creo que me serio? parece que se cortó. Sí, no sé por qué. En el chat. En el chat sería, No, ¿verdad? No, en el slide. Ah, en el like. Sí. Ah, ok. Ok, podría ser. Ratito. Capaz porque está muy abajo la... Pero le voy a mostrar acá. Ahí pueden ver de forma completa, ¿verdad? Why does, Y ahí, why does she work with plants? Ok. Ya sé ya, porque acá justamente estaban unas notificaciones y cubrían. A ver cómo si ahora. Ahí sí, ¿verdad? sí, ahí sí sale bien. Sí, perfecto. Sí tenía unas notificaciones, por eso me cubría. Ok. Continuando entonces. No sé si volvió a cubrir ahora. ¿Se volvió a cubrir? Sí, volví a cubrir. Sí. Sí, Sí, es por el sí, inicio tranqui. más bien. Ok. Cualquier cosa me dicen si no pueden ver bien. Ok. Bueno, esto con respecto a las information questions, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta con respecto a la estructura. Todo claro, ¿verdad? Profe, Sí, which también se usa. sí, justamente ahora vamos a ir a eso. Le voy a explicar
los tipos de question words que existen, ¿verdad? De forma específica y en qué casos se utilizan. Entonces, si no tienen más consulta con respecto a esto, paso al siguiente slide. Todo claro, ¿verdad? Ok, paso. Sí. Sí, genial, genial. Bueno, entonces existen como 10 palabras de pregunta, pero 7 son las más comunes, las cuales le voy a mostrar ahora, ¿verdad? Entonces son las question words en inglés, palabras de pregunta en español, ¿verdad? La primera que incluí fue who. Who is only used when referring to people. Entonces, who solamente utilizamos cuando nos referimos a personas, ¿ok? Sería como el quién o quiénes, dependiendo, ¿verdad?, del contexto. Entonces, como ejemplo le puse who is your advisor. ¿Quién es tu tutor? Who is your advisor? Entonces, usamos en este caso, porque nos estamos refiriendo a una persona, la question word who. Después tenemos when. When is used to refer to a time or an occasion. ¿Okay? Entonces, when sería cuando. When es utilizada entonces para referirnos a tiempo o alguna ocasión. Entonces, como ejemplo, puse la pregunta, when are we going to finish? ¿Cuándo vamos a terminar o cuándo terminaremos? ¿Ok? Entonces, hace referencia a eso, al tiempo. ¿Cuándo? Y puede ser, por ejemplo, the answer could be in 2 hours. In 2 hours, en 2 horas, ¿ok? Y en el caso de la primera pregunta que le di como ejemplo, who is your advisor? I don't know, maybe Dr. Marcelo, ¿ok? Dr. Marcelo could be the answer for number 1, ¿ok? Dr. Marcelo. Okay, then we go with the third one. Vamos con el tercero. Where. Where is used when referring to a place or location. Okay. Entonces, where sería dónde en español. Entonces, dónde o where se utiliza cuando nos referimos a un lugar o a una locación. For example, where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? Okay. Eso, por ejemplo, podemos responder, it's in front of the, you can say yacarés, in front of the yacarés tank, okay? Enfrente del estanque de los yacarés, okay? Or like en yacaré, de hecho en inglés es caiman, okay? Pero como acá le conocemos como yacaré, le pongo yacaré nomás, caiman. Yacarés en inglés sería caimans, yacarés, okay? Entonces, where's the library? Is in front, sorry, me faltó ahí la preposición. It's in front, is in front of the yacarés tank. Yacarés tank. Perfect. Me faltó la preposición of, vamos a ver. Is in front of the yacarés tank. Okay? Está enfrente del estanque de los yacarés. Se usa una cosa muy importante en inglés, que al momento de responder, por ejemplo, library es un objeto, es un ser inanimado, digamos, y se tiene que usar el sujeto it para responder, porque en inglés, por ejemplo, no podemos comenzar la oración con el verb to be. No podemos decir is in front of. ¿Okay? No se puede decir de esta forma, ¿ok? Directamente con el verb to be. Porque por regla gramatical en inglés, sí o sí hay que escribir el sujeto. Y para este tipo de situaciones, que es un lugar, un objeto, algo inanimado, se tiene que usar el sujeto it y el verb to be. It is or it's. It is sería la forma full form, la forma completa, y la forma abreviada o contraída es it's. ¿Ok? Para que tengan en cuenta. Después la cuarta question word es why. Okay? Why is used to obtain an explanation or a reason. Okay? Entonces, why, que sería por qué, se utiliza para obtener una explicación o una razón. For example, why does he work with that reagent? ¿Por qué trabaja él con ese reactivo? Podemos responder, por ejemplo, si de repente si usted tiene una idea también, podemos responder todos juntos. ¿Por qué podría ser? Because
Si no tienen, a ver un poco, because it is really good, por ejemplo, porque es muy bueno. Because it's really good. ¿Ok? Entonces, en la respuesta también no es necesario volver a repetir, en este caso, reagent, reactivo, porque ya del contexto se sabe que se están refiriendo al reactivo. Entonces, directamente reemplazamos al sujeto it, because it's really good. ¿Ok? Así de simple. Ok, continuando entonces con... Sí. Teacher. Sí, En la diapositiva anterior, Sí. solamente why es el que en el afirmativo cambiaríamos de palabra. O sea, no sé si me entiendes. Si No. yo en un afirmativo Hmm. diría quién, utilizo Hmm. igual who, No. él es quien, No. No, ¿no? ya no se usa. Ya no se usa who. Ok, o sea, Sí. la Por mayoría de ejemplo, estas, si who is your advisor? Eso sería, por ejemplo, para una respuesta del tipo long answer, la respuesta larga. Porque generalmente las personas, who is your advisor? Se dice Dr. Lin o Dr. José, ¿verdad? Pero suponiendo que ustedes quieren responder de forma completa, ¿verdad? Esa es tu pregunta, who is your advisor? Entonces, en ese caso, se responde, my advisor, mi tutor, is Dr. Marcelo. ¿Ok? My advisor is Dr. Marcelo. Esta era tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo responder? no, teacher. Ah, Ok. Si por ahí en una oración incluiría quién, pero no, la palabra quién, pero no como pregunta. Así como why cambia a because, Sí. who cambia a otra palabra. No cambia. Queda who. Y when y where también. Sí, quedan iguales. Oh, ok. Sí, estoy pensando Sí. un ejemplo, a ver cómo te puedo decir. I will tell you to... Voy a pensar en una oración sencilla. Yo soy quien te habla, algo así. No, Yo- no, pues, y hablar en futuro, pero todavía no dimos futuro, entonces voy a usar Ah, presente. She needs to know, ella necesita saber, she needs to know to who to talk to. Necesita saber a quién hablarle. She needs to know to who to talk to. De hecho, hay dos formas en who en oraciones, que sería whom también es la otra forma. Ahí les paso. She needs to know to who or to whom to talk to. ¿Ok? Esta forma con M es una forma formal, digamos, de decir quién en oraciones. Es menos común porque las personas en general hablan un inglés así, digamos, general, y no necesitan usar palabras muy de repente poco comunes, ¿verdad? Y dentro de esas palabras poco comunes que se usan mucho en inglés formal o técnico, digamos, está whom, ¿ok? Es una forma también de decir quién. She needs to know to whom to talk to, o she needs to know to who to talk to. ¿Les quedó claro ahí? Estaría mejor somebody en un inglés más hablado. Más coloquial, she needs to know, no. ¿O no? No, somebody es alguien. Alguien. Sí, ahí, por ejemplo, se podría decir, she needs to talk to somebody. Sí, somebody. Sí, to somebody. Ahí sí. Sorry, me faltó. That's a terrible mistake. I didn't add the S. Okay, she needs to talk to somebody. Okay. De repente tipeo rápido ya se me pasa. Okay. She needs to talk to somebody. Sería esa la forma correcta. Okay. Porque somebody no es quién, sino es alguien. Se traduce como alguien. Entonces, que se usa de esta forma, ¿verdad? Pero en el caso de who or whom, casi siempre va en el medio de la oración. She needs to know to whom to talk to. Ella necesita saber a quién hablarle. ¿Les quedó claro ahí? Yes. Thank Okay, you. perfect. You're welcome. Okay, so then we have what. What es, creo que yo la palabra de pregunta más conocida, ¿verdad? Pero de repente también genera cierta confusión y les voy a explicar por qué, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces con what. What is used to refer to specific information, ¿ok? Entonces se usa what para preguntar o referir
información específica. For example, what's your name? ¿Ok? Y ahí viene la confusión con which. Which se traduce como cuál en español o cuáles, ¿verdad? Entonces, which is used when a choice needs to be made. Cuando una elección o una selección se tiene que hacer. Por ejemplo, which day do you prefer for a meeting? Today or tomorrow? ¿Qué día preferís para una reunión? ¿Hoy o mañana? Entonces, la sutil diferencia que hay entre what y which es que which siempre da opciones. Es como que el del conjunto del universo de opciones que tenés siempre te limita a a 2 o 3 opciones. Son pocas las opciones que te dan. Por ejemplo, which plants do you work with? ¿Ok? No, en ese caso sería what. Ok. Which plants do you work with? Tayud o Seibo. ¿Con qué planta trabajas? ¿Con Tayud o con Seibo? ¿Ok? Voy a escribir ahí la pregunta, de repente me emociona y no me olvidé escribir. Which plant do you work with? Do you work with? The Tayud or the Seibo? Muchas plantas así nativas, digamos, no tienen traducción en inglés. Entonces se usa directamente la palabra como usamos nosotros, ¿verdad? Which plants do you work with? The Tayud or the Seibo? Ahí es como que las opciones se limitan a Tayud o Seibo. Entonces usa which. Pero en el caso de que te consulten, ¿con qué planta? O sea, ¿con qué planta en singular trabajas? What plant do you work with? ¿Ok? Ese sería, o sea, que en español se traduce como con cuál planta trabajas, pero tenemos que usar la palabra pregunta what, porque no estamos especificando, no estamos poniendo ningún límite a la pregunta. Es como que puede ser cualquier planta, y justamente vos la vas a responder con esa planta. Es como que es mucho más abierta la pregunta que un which. Un which siempre limita a 2 o 3 opciones que generalmente se mencionan en la pregunta. Y ahí muchas veces viene la confusión de las personas que, por ejemplo, traducen directamente ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En español capaz tenga sentido, pero en inglés no se puede decir which is your name, ¿ok? Which is your name. Porque estamos, de cierta forma, limitando las opciones que va a tener. Entonces, hay que usar la palabra pregunta what porque es más generalista. Por eso usamos what is your name. Pero sí se puede decir, por ejemplo, which is your name? Carlos o Mateo. Ahí vos estás limitando las opciones que tiene la persona. Entonces sí, ahí sería bien, o sea, estaría bien usar which. Pero para una pregunta generalista, por ejemplo, porque, o sea, probablemente no sabes el nombre de la persona, entonces no tenés idea de cómo se llama, entonces usas la palabra what, porque es más generalista, de what is your name, cuál es tu nombre. ¿Les quedó claro la diferencia entre what y which? Y que no muchas veces se puede traducir igual del español al inglés. Sí, profe. Sí, es como what siempre es más generalista y es como que da todas las opciones posibles y el which siempre limita a 2 o 3 opciones. Esa es la diferencia sutil, digamos, que tiene y que muchas veces las palabras en español, o sea, las preguntas en español con cuál se traducen como porque justamente no se limita. Un ejemplo claro es what is your name, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? O por ejemplo, ¿cuál es tu dirección? Se pregunta, what's your address? ¿Okay? ¿Cuál es tu dirección? Porque justamente vos no tenés idea y no puedes limitarle a la persona porque es como que no tenés idea y la persona te puede responder con cualquier dirección. Entonces por eso se usa what, porque es generalista. What's your address? ¿Ok? Entonces, si no tienen consulta con respecto a esto, paso a la siguiente palabra pregunta. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Entonces la siguiente es how. How is used to describe the manner that something is done. Ok, entonces how se utiliza para escribir la forma en que algo se realiza. Por ejemplo, how does he know the answer? ¿Cómo sabe él la respuesta? Ok.
Entonces, es como, se traduce como cómo. Es para dar la forma en que, o para especificar la forma en que la persona o el objeto hace algo o realiza cierta acción, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, how does he know the answer? He reads the library books. Lee los libros de la biblioteca. Okay, he reads the library books. Okay. Entonces, probablemente los libros de la biblioteca tienen la respuesta, entonces de repente de ese lado es como que él pudo saber la respuesta de la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Ok, entonces, how sería como en español. Pero después hay diferentes casos especiales de la pregunta de question word how, de la palabra pregunta how. Existen tres versiones especiales de esta palabra de pregunta. Entonces, les voy a explicar cuáles son, ¿verdad? With how, there are a number of other expressions that are used in questions, ¿ok? Entonces, con how existe un número de expresiones que se utilizan en preguntas. Por ejemplo, el primer caso especial, how much. How much se traduce como cuánto, ¿ok? Pero hay una diferencia con respecto al siguiente, que es how many. How much refers to a quantity or a price, ¿ok? De algo, de un sustantivo no contable, uncountable nouns, ¿ok? Por ejemplo, how much time do you have to finish the test? ¿Cuánto tiempo tenés para finalizar el examen? Entonces, en inglés el tiempo, capaz en español sí se puede contar, no, igual no se puede contar, pero por ejemplo no podemos responder con one time, two times, three times, porque nos habla de tiempo que de repente no se puede contar así de forma física, sino que se le da tipo los minutos, segundos, horas, ¿verdad? Entonces no contable. También se usa mucho con dinero, por eso dice price ahí, que es precio. Por ejemplo, how much is the reagent? ¿Cuánto está el reactivo, por ejemplo? Voy a escribir la pregunta. How much is the reagent? ¿Cuánto está el reactivo? How much is the reagent? ¿Ok? Porque no se puede decir cuesta un dinero o cuesta dos dineros o cuesta tres dineros, si no se responde con el valor, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir it costs 100,000 guaraníes. Cuesta 100,000 guaraníes. O directamente también se puede decir it's 100,000 guaraníes. Okay. By the way, with the thousands, con los miles en inglés se usa coma. It's 100,000 guaraníes. Like this. Entonces hay dos formas de responder esa pregunta. Entonces, para repasar, how much se traduce como cuánto y se usa para sustantivos no contables, ¿ok? Entre ellos tenemos dinero, tenemos agua, todo lo que es líquido en general, no se puede contar, no se puede decir un agua, dos aguas, tres aguas, ¿verdad? Entonces, sí, te escucho. Pero sería una excepción how many dollars, por ejemplo. Sí, el dólar, how much. no, el dólar sí se puede contar. Ahí está la diferencia. El dinero no se puede contar, pero sí el dólar. Puede ser $1, $2, $3. Sí es contable. Y ahí vamos al siguiente caso, que es how many, ¿verdad? Entonces, how many refers to quantity, a cantidad, of countable nouns, de sustantivos contables. En este caso tenemos dólar. Todo lo que es contable, silla, habitaciones, laboratorios, edificios, todo eso se puede contar. Por ejemplo, podemos decir... Pero igual para pregunta, no es común decir how many dollars is the reagent. Directamente se dice how much is the reagent in dollars. How much is the reagent in dollars. No se dice how many dollars. No se puede, o sea, hacer la pregunta de esa forma. ¿Cuántos dólares? How much is the reagent in dollars or how much is the reagent in guaraníes, ¿ok? Entonces de esta forma sí se puede hacer la pregunta, pero no con how many guaraníes o how many dollars. Aquí tenemos el ejemplo también para how many, y la pregunta es how many days are there in April? ¿Cuántos días hay en abril?
Y justamente los días sí se pueden contar. Un día, one day, two. ¿Ok? Y en April, I think we have 30 days. Entonces, podemos decir, there are 30 days in April. ¿Ok? Hay 30 días en abril. ¿Ok? De esta forma. There are 30 days in April. Ok. Y por, sí. ¿Cuántos segundos dura, qué sé yo? Eso sí, ¿verdad? Eso sí. How many? Sí, how many seconds. seconds? Sí. Ah, ok. Sí. Sí, el tiempo es lo que no se puede contar, pero todo lo que son las unidades de medida del tiempo sí se pueden contar. 1 second, 2 seconds, 3 seconds. Lo mismo pasa con metro también. El metro, el kilómetro, todo se puede contar. 1 meter, 2 meters, 3 meters. ¿Ok? Meters se escribe así. Metro. Ok, y el último caso especial es how often, which refers to frequency. How often significa como qué tan a menudo y se refiere a frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, how often does she study? ¿Qué tan a menudo estudia ella, ¿verdad? O qué tan a menudo estudia. Entonces, esos son los tres casos especiales de how. How much, how many, and how often. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora con respecto a esto. Si no, continúo. Ok, tenemos entonces unos ejemplos acá. Por ejemplo, el primer ejemplo, para la redundancia, ¿verdad? Para tiempo usamos, o sea, no es para tiempo, ¿para qué hora? La palabra qué hora en español, en inglés, what time. ¿Okay? Por ejemplo, esta pregunta, what time does the meeting start? ¿Qué hora comienza la reunión? ¿Ok? Entonces, vamos a decir que comienza a las 2. So, how can we answer that? ¿Cómo podemos responder eso? What time does the meeting start? Vamos al subject. ¿Qué subject vamos a ver ahí? ¿Qué sujeto? The meeting. The meeting. Ahí Cristian Profe, Sánchez. a mí, Sí. a mí no me sale tampoco la Ah, ok. diapositiva, sale todo verde. ¿A nadie le sale? Vuelvo a dejar de compartir. Perfecto. Voy a volver a ver qué pasó. Cualquier cosa, si es que pasa este tipo de situaciones, me avisan así enseguida para que no estén esperando, digamos. Voy a volver a probar. Y no sabía si era yo nomás o what. No sé qué pasó. De repente capaz puede salir la señal también. Ahí se puede ver. Sí, ahí sí. Sí. Ah, ok. Genial, genial. Me avisan nomás ver cosas si vuelve a pasar así. ¿Desde dónde se quedaron así sin ver lo que estaba mostrando? De ahí. Ah, ok. No, Desde el siguiente. El siguiente. Sí, capaz cuando hice el cambio, algo con el internet habrá pasado y no modificó la imagen. Ok, entonces está diciendo, tenemos la pregunta, what time does the meeting start? Ok, entonces le estaba preguntando cómo responder eso. Ratito, quiero abrir el chat. Ahí. ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? Meeting, o sea, podemos decir the meeting, ¿verdad? The meeting. ¿Y cómo sería el verbo? start. Starts, ¿ok? Comienza, starts, third person of the singular, tercera persona singular. The meeting starts at maybe 14 hours, ¿ok? A las 2 de la tarde vamos a decir, ¿ok? Muchas veces en la respuesta ya sabemos ya meeting, ¿verdad? Entonces directamente podemos reemplazar meeting con el sujeto it, ¿ok? Y podemos usar la contracción y podemos decir it starts at 14 hours. ¿Ok? Just like this. Comienza a las 2. Así de simple. ¿Ok? El número 2, number 2. When do you want to meet me? ¿Ok? ¿Cuándo te quieres encontrar conmigo? Or why does Beth always work so much? ¿Por qué Beth trabaja mucho? El número 4, how much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el ticket o la entrada? Número 5, number 5, why don't you ever go on vacation? ¿Ok? ¿Por qué no vas nunca de vacaciones? ¿Ok? El número 5 es un caso especial, por eso le incluí aquí, que también se pueden hacer preguntas con el negativo.
Creo que en español usamos bastante. ¿Por qué no viniste, por ejemplo? Why didn't you come? ¿Por qué no estás usando este reactivo? Why aren't you using this reagent? Entonces se usa mucho el negativo de esta forma. Es como que se le adjunta nomás al auxiliar el negativo, en este caso el auxiliar es do, ¿verdad? El negativo not, se usa la contracción don't. Entonces, why don't you ever, que sería nunca, go on vacation? ¿Por qué nunca vas de vacaciones? Sería la traducción. ¿Les quedó claro esto? Los ejemplos. Sí, profe. Sí, y recalcarles, Sí, sí. ¿verdad? Solamente que el verbo principal, el verbo de la oración, de la pregunta, siempre está en la forma base. Pueden ver que por más que, por ejemplo, estemos hablando en el número 3 de Bev, usamos el verbo en su forma base que es work, ¿ok? O el ticket, que es singular también la entrada, usamos cost, ¿ok? Entonces, podemos continuar. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Para ayudar a fijar. Entonces, acá tenemos mezclado, digamos, las yes, no questions y las information questions. Entonces, número 1, you study English in the library in the mornings, ¿ok? Entonces, tiene que ser una pregunta de yes, no question. Entonces, ¿cómo completaríamos? Simple present. Do you? Yeah, do you study English in the library in the mornings? Perfect. Okay, then number 2, we have simple present, verb to be. Tenemos el simple present del verb to be. The result satisfactory. ¿Cuál sería? Is, because, yeah, result es singular. Entonces, is the result, okay? Is the result. Be careful with that, okay? Tengan cuidado con eso. Si estaba en plural, iba a ser are the results satisfactory, ¿ok? Pero como está en singular, tenemos que usar is. Is the result satisfactory, ¿ok? Number 3, simple present tense, ¿ok? Mario work in this office. Sorry, Mario work in this Does office. Mario. Yeah, that's Mario. Perfect, that's Mario. That's number 3. Perfect. Then number 4, your landmates from abroad. Simple present verb to be. Are your Yeah, are your labmates, okay? Are your labmates from abroad. Abroad es extranjero, o sea, extranjero de lugar. Son tus compañeros, o sea, perdón, sí, compañeros de laboratorio del exterior, o tus colegas de laboratorio del exterior, sí, son. Puede ser la respuesta, ¿verdad? Yes, they are. Okay, number 5. The aim of your study. So it's a question for specific information with verb to be. ¿Cuál era la question word que usamos para una información específica? Which. What is? No, what. Which es para elegir de opciones, digamos. Entonces, what is, okay, the aim of your study? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? What is, okay? Esto justamente es una cáscara de banana muy común, por eso les dije que tengan cuidado, que las preguntas, muchas de las preguntas que en español son ¿cuál? Por ejemplo, esto se traduciría como ¿cuál es el objetivo de tu investigación, verdad? Pero en inglés, what? Porque justamente es una pregunta generalista, pero que pide por una información específica. Es como que de un rango de opciones la persona te va a responder. No sé, the purpose is to understand the reaction. El objetivo es entender la reacción, por ejemplo. Entonces, tengan cuidado con este tipo de preguntas, que en español son cuál y en inglés son what. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre objective y aim? ¿Cómo se lea eso? Sí, no hay diferencias. No hay diferencias. Ah, ok. Okay, sí. Sinónimos Aim, serían. sí, aim and objectives son sinónimos. Después también hay una palabra que es más informal, que es goal. Okay, what's the goal of your study? Okay, ¿cuál es el objetivo? Okay. Pero esto no se usa en vocabulario técnico, solamente aim or objectives. De repente aim es más común, de hecho, que objectives. Perfecto. El número 6, the chemicals. Entonces, question word for location to be. where are
Yeah, where are the chemicals? ¿Dónde están los químicos? Químicos de sustancias, no químicos de personas que hacen química, ¿ok? Because las personas que hacen química son chemists, ¿ok? Chemists. Chemicals son químicos de sustancia y chemists son químicos personas, digamos, como profesión. Number 7. Do you learn sorry. Sorry. Pensé que le dije la respuesta. So, manner that something is done. La forma en que algo está hecha, ¿verdad? O se hace. Do you learn English? Number 7. How? Question, how? How do you learn How? English? ¿Cómo aprendes inglés? ¿Ok? And number 8, time start the Congress. Specific information and simple present tense. Is time? What No. Yeah, Ah. what time? Okay. Yeah, Does. what time does? Like this, okay? What time does? No, what time does the Congress start? Oh, the sentence is wrong. La oración tiene que estar al final. El verbo, perdón. What time does the Congress start? Hubo un error de tipeo nomás. What time does the Congress start? Recuerden siempre en la oración, o sea, en las preguntas de tipo informativo, el verbo siempre va al final si es que no hay ningún complemento de la oración. En este caso no hay. Entonces, what time does the Congress start? ¿Ok? Perfecto. ¿Les quedó claro esta parte? ¿Sí? Profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Genial, genial. Entonces ahora continuamos con un segundo tiempo verbal para nosotros, tercero en la lista de lo que estoy compartiendo con ustedes, porque primero eran los sujetos, segundo era el simple present tense, y el tercero es el present continuous, ¿ok? El presente continuo. Capaz, ya habrán escuchado este tiempo, y les voy a explicar en qué consiste. Entonces, the present continuous of any verb is composed of two parts, ¿ok? El presente continuo de cualquier verbo está compuesto de dos partes. The present tense of the verb to be, el tiempo presente del verb to be, más plus the present participle of the main verb. Participio del presente del verbo principal, ¿ok? Básicamente lo que está diciendo acá es que después de los sujetos tenemos que usar el presente simple del verb to be, que tiene tres formas. Tenemos el am, are y is, ¿verdad? Dependiendo del sujeto. Después de eso se utiliza el participio del presente, se le denomina. ¿Qué es el participio del presente? Es la forma base del verbo, en este caso work, más el ing que le da esa característica de que es una acción que está en continuidad, en progreso. Sería en español como trabajando. Todo lo que es en español, ando, endo, indo, en inglés todo es ing, ¿ok? Por ejemplo, el gerundio, exactamente. Sí, el gerundio. I am working, you are playing, o sea, estoy trabajando, está jugando. He is talking, él está hablando. We are staying, nos estamos quedando. They are sleeping, ellos están durmiendo, ¿ok? Entonces, justamente lo que yo les estaba comentando, the form of the present participle is base, la forma base del verbo, más ing, ejemplo, investigating, studying, moving, analyzing, ¿ok? Investigando, estudiando, moviéndose, analizando. Ok, entonces hay cierta usar el present continuous, ¿ok? So when someone uses the present continuous, they are thinking about something that is unfinished or incomplete. Que cuando una persona usa el presente continuo, ellos están pensando en algo que no está terminado o que está incompleto. Es decir, que está en progreso ahora mismo en este instante, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momentos usamos el present continuous? Primeramente, to describe an action that is going on at this moment. ¿Ok? Este es el uso más frecuente. Para describir una acción que ahora mismo está ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, you are using the equipment. Está usando el equipo. She studied English grammar. Ella está estudiando gramática inglesa o gramática en inglés. ¿Ok? Después también usamos to describe an action that is going currently or a trend. ¿Ok? Algo que está pasando
o que es una tendencia. Por ejemplo, are you still working in the same lab? ¿Ok? ¿Estás trabajando aún en el mismo laboratorio? Or more and more people are becoming vegetarian. Más y más personas se están convirtiendo vegetarianas, ¿ok? Que es una tendencia actual, ¿verdad? Que está en progreso. Por eso justamente también se usa el present continuous. Creo que alguien tiene prendido su micrófono, ¿verdad? Hay un poco de interferencia. Gracias, Angélica. Perfecto. Ok, continuando. El tercer punto. To describe an action or event in the future which has already been planned or prepared. ¿Ok? Para describir una acción o un evento en el futuro que ya ha sido planeada o preparada. Es como cuando hay certeza de que sí o sí va a ocurrir el evento o lo que se planeó. Por ejemplo, we're going on holiday tomorrow. Nos vamos de vacaciones mañana. Es como que ya se hizo la planeación, la planificación antes del viaje, entonces como que sí o sí va a ocurrir ese viaje, ¿ok? O, por ejemplo, suponerle que ya hablaste con tu tutor y marcaron para esta tarde que van a reunirse. Entonces, en present continuous sería, I'm meeting my advisor this afternoon. Me voy a reunir con mi tutor esta tarde. También se puede hacer preguntas con el present continuous. Por ejemplo, are they visiting you next winter? ¿Te van a visitar el próximo invierno, por ejemplo? Entonces, estos son ya también para planes, digamos, de repente se puede usar el present continuous. Después también se puede utilizar para describir un evento temporal o situación. To describe a temporary event or situation. Es cuando existe una ruptura en la rutina, digamos. Acá con el ejemplo le va a quedar más claro. Por ejemplo, he usually does his experiment in the morning, but he's writing his manuscript now. ¿Ok? So acá básicamente dice, él usualmente realiza su experimento en las mañanas, pero está escribiendo ahora su manuscrito de tesis, por ejemplo, ¿verdad? Manuscrito se usa para generalmente tesis. Entonces, ¿cómo que ocurrió esa ruptura? Porque usualmente él trabaja con su experimento de mañana, pero he's writing his manuscript now. Está escribiendo su manuscrito ahora. Entonces, ocurrió esa ruptura de la rutina. Y también con los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia como always, forever, constantly, ¿ok? To describe and emphasize a continuous series of repeated actions, ¿ok? Entonces, para describir y enfatizar una serie continua de acciones repetidas. Por ejemplo, Harry and Sally are always working together, ¿ok? Harry y Sally están, o sea, siempre trabajan juntos. O están, no sé, siempre trabajan juntos sería en español, pero en inglés se puede usar el present continuous. Are always working together. Or you're constantly reading papers. Vos constantemente lees papers, ¿ok? Pero en inglés se puede usar también el present continuous. You're constantly reading papers. Like that. There are verbs that are not usually used in the continuous form. And for that we have a list. Para eso tenemos una lista, ¿verdad? De verbos que no se pueden usar en la forma continua because they refer to states. ¿Ok? Se refieren a estados y no a acciones o procesos. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo mirar, por ejemplo, no se puede usar en el sentido de I'm seeing you right now. Te estoy viendo ahora. Assume, believe, consider, todos estos verbos no se pueden usar en present continuous. Por ejemplo, I'm preferring that chemical, no se puede decir, estoy prefiriendo ese químico. No, tienen que decir el present continuous. I prefer that chemical. Prefiero ese químico, ¿verdad? Entonces, todos estos verbos no se pueden usar en present continuous, pero sí se pueden usar en simple present. Y generalmente se ven reemplazados por esta forma que es en el presente simple y no en el present continuous. ¿Ok? Por ejemplo, también este verbo que de repente capaz le confunda un poco, understand, entender, en español sí se puede decir no estoy entendiendo, pero en inglés se tiene que decir directamente I don't understand, no entiendo. No se puede decir no estoy entendiendo. Por eso es importante que de repente esta lista maneje, ¿verdad? Igual es cuestión de práctica, también con el tiempo se va a dar cuenta, no necesariamente memorizar eso, porque no es necesariamente memorizar, sino que con el uso se van a dar cuenta de que solamente en la forma presente se puede usar. La forma de presente simple, no en present continuous. Ok, ¿les quedó claro esa parte?
Sí, o sea, sin, por ejemplo, no. No, sí. No. Sin. No. Sin de ver en el sentido de si es que marcas con una persona, sí se puede decir. Pero de ver con los ojos, digamos, no sé, I'm seeing the table, por ejemplo, no se puede decir. Estoy viendo la mesa. Pero sí en el sentido de encontrarse con alguien se puede usar. Por ejemplo, I'm seeing my advisor tomorrow. Le voy a ver a mi advisor mañana. O le estaré, me estaré encontrando con mi tutor mañana. Más o menos así sería la traducción. Voy a escribir ahí en el chat. En el sentido de encontrarse con alguien sí se puede usar. Pero en el sentido de ver, por ejemplo, un objeto, una mesa, por ejemplo, no se puede decir I'm seeing the table in my room. En Estoy ese viendo caso la se mesa. usaría looking. O No, tampoco. Se dice watching. directamente, no, I see the table in my room. Eso que le dije, sí, es que, o No, sea, yo no esto te digo en ese sentido. Yo te estoy diciendo cuando vos estás mirando algo en presente continuo. mm, Tipo, no se usa sí, se sí, usa otro. se puede Como usar looking look, o sí, watching. pero ahí sería con la preposición at, ok, look at, ok, mirando, I'm looking at the table, pero hay una diferencia ahí, porque el sí es solamente ver. El verbo implica, así por segundos nomás, observar algo, que no implica mucha atención. Y looking at, que quiere decir en español mirar, implica, es como que miras con atención. Si decís, I'm looking at the table, I'm looking at the table, perdón, I'm looking at the table, quiere decir que vos estás mirando con detenimiento a la mesa, ¿verdad? Pero si decís, I see the table, es como que ves la mesa nomás ahí. Hay una diferencia ahí, sutil. Se usan casos diferentes del verbo. No sé si quedó claro eso. Sí, quedó. Sí, ok, perfecto. Entonces, lo que iba, el sí, por ejemplo, de encontrarse con alguien, sí se puede usar en present continuous. Por ejemplo, I'm seeing my advisor tomorrow. ¿Ok? Le veré a mi tutor mañana o le estaré viendo a mi tutor mañana. Eso sí se puede decir, pero de ver en este momento no se puede usar. Y aquel tema, esa canción tan famosa, I am waiting for you, Lord. I am ¿Cómo? waiting, I am waiting. ¿No algo Watching así? or waiting? No, Waiting. want, perdón, de querer. No sé cómo. I'm wanting. Waiting. Este es Waiting. want Sí. querés. No. Sí, Pensé waiting. mal. Porque wanting es así, de querer, queriendo. ¿Ok? Sí, y eso Sí, no, eso es lo que no está permitido. sí, exactamente. Acá me hace una pregunta Sasha, por ejemplo, thinking. Thinking, por ejemplo, si es que vos estás pensando en algo, por ejemplo, en el sentido de creer en español. Pensar sí se puede usar, en el sentido de pensar sí. I'm thinking about the answer now. Estoy pensando en la respuesta ahora. I'm thinking in the answer now. I'm thinking about the answer now. Estoy pensando en la respuesta ahora. I'm thinking about the answer now. ¿Ok? Eso sí se puede decir. Pero el de creer, en el sentido de yo creo que va a llover esta tarde. ¿Ok? Yo creo que va a llover esta tarde. Ahí sí se usa I think. I think it will rain this afternoon. En el sentido de creer, el yo creo, o vos crees, él creo, ella cree, o nosotros creemos, no se puede usar como verb to be. O sea, perdón, no se puede usar como present continuous. Sí o sí, cuando solamente en el sentido de pensar lo que se puede utilizar. Hay una pequeña diferencia ahí. Es como que, ¿sabes por qué? O sea, cuesta un poco diferenciar porque en español tenemos dos verbos para un mismo verbo en inglés. Pero lo que pasa es la estructura del inglés
Y de repente, si es que, por ejemplo, vos estás creyendo en algo, ahí se usa solamente el simple present, presente simple, pero si estás pensando en algo, ahí sí se puede usar el present continuous. Es cuestión de práctica también, de hecho. Pero lo que le puedo decir como consejo es todo lo que es creer en español es think y no se puede usar en el presente continuo. De hecho, en español tampoco se puede decir estoy creyendo que va a llover mañana o que va a llover esta tarde. Entonces, es medio similar. Pero en el sentido de pensar, sí se puede decir I'm thinking. I'm thinking about the answer now. Estoy pensando la respuesta ahora. Esa es la diferencia. Entonces, en general, todo lo que es creer es I think y todo lo que es pensar es I'm thinking. O sea, pensando sería I'm thinking, you're thinking, she's thinking. De esa forma. ¿Les quedó claro ahí? I'm Sí, noticing. profe. Noticing no se puede decir. Noticing no se puede decir. Siempre I notice. Noto. No se puede Ok. decir estoy notando. Notice. Ok, perfecto. Continuando entonces. Igual si, o sea, pueden mirar la lista de verbos y si tienen una pregunta igual me pueden hacer la siguiente clase también. Esta presentación voy a hacer apenas termine la clase para que puedan mirar también. Entonces me pueden preguntar sin inconvenientes. Ok, después también me gustaría conversar un poco de lo que son las reglas de, ¿cómo sería eso en español? Las reglas de escritura, digamos, spelling rules, de deletreo para los verbos con el present continuous. Porque no siempre es directamente agregar ing, no siempre se agrega ing. Y le vamos a mostrar cuáles son las excepciones, ¿verdad? O sea, siempre termina, se le agrega ing, pero de repente se le agrega otras variantes, ¿verdad? Y les muestro ahora. Entonces, para el caso de two-syllable words, palabras con 2 sílabas. So, when words have 2 or more syllables ending in CVC, okay, you must double the last consonant if the last syllable is stressed. Okay, just 1 minute, creo que un ratito, salteo. Ok, sí, esta ya es la parte más compleja de lo que le estaba explicando. Con esto quería comenzar. Ok, entonces, para los verbos en general se agrega ing. Entonces, to make continuous verbs, add ing to the base form. Ok, se agrega ing al verbo. Esa es la forma básica, digamos, como que se le agrega, o sea, es como la S del simple present y en el present continuous directamente ing en la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, do becomes doing. Do se convierte en doing, ask becomes asking. Ask es preguntar, ¿verdad? Do es hacer. Bueno, en el caso de when the verb ends with a silent E, cuando el verbo termina en una E silenciosa, we have to drop the E, tenemos que eliminar o sacar la E, and then we add ing. For example, make. Make becomes making, or take becomes taking, ¿ok? Entonces se elimina la E y se le agrega el ing. Después tenemos los verbos of one syllable, de una sílaba. So, for example, for short one-syllable verbs that end with consonant, vowel, consonant, CVC, así se lo denomina en inglés, CVC, los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. For those verbs, we must double the last consonant and then add ing. Entonces, básicamente, para los verbos de una sola sílaba que tienen la estructura en la parte final, CVC, consonante, y acá la W es una consonante, vocal, consonante, se tiene que duplicar la última consonante, en este caso la M, y después se le agrega ing. ¿Ok? So, swim becomes swimming. Run, que sería CVC, consonant, vowel, consonant becomes. ¿Okay? Después tenemos los verbos que terminan en W, X, and Y. For words that end in W, X, and Y, do not double the last consonant, just add ing. Entonces, para las palabras que terminan en W, X e Y, no se duplica la última consonante. Directamente se le agrega ing. Enjoy becomes enjoying. Study becomes studying. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta acá todo claro? Ok, continúo. Acá, justamente lo que le estaba explicando anteriormente, en el caso de las palabras of two syllable words, palabras de 2 sílabas. When words have 2 or more syllables ending in CVC, cuando las palabras tienen 2 o más sílabas que terminan
en CBC, consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante, you must double the last consonant if the last syllable is stressed, ¿ok? Hay que duplicar o tenemos que duplicar la última consonante si la última sílaba está cargada con la voz. O sea, es como un acento, pero en inglés no existe acento, pero sí existe el stress, que es como cargar la voz. Por ejemplo, tenemos el verbo commit. Commit es comprometerse, ¿ok? Comprometerse así con una acción, con una causa, ¿ok? Entonces, en este caso, es una palabra de 2 sílabas y tiene el estrés sobre la última sílaba, commit. Entonces, we have to double the last consonant. Tenemos que duplicar la última consonante. Entonces, la T se convierte en double T, and then we add ing, committed, ¿ok? Or, for example, in the other case, when the syllable is not stressed, cuando la sílaba no está estresada, por ejemplo, whisper, solamente la primera sílaba está cargada, ¿verdad? Entonces, directamente se le agrega ing, que sería whispering, ¿ok? Entonces, de nuevo, para repasar, el primer ejemplo, commit, la voz está cargada en la última sílaba, commit. Entonces, se convierte en committed, ¿ok? Y whisper, que tiene el acento sobre wisps, se le agrega directamente a ing, whispering, ¿ok? Ahora justamente está leyendo el chat. No hay problema, Lourdes, no hay problema. Ok, y para finalizar la clase, quiero dar el último caso, ¿verdad? El caso de los verbos que terminan en IE, ¿ok? IE. For verbs that end in IE to Y before adding ING. ¿Ok? So básicamente, las palabras que terminan en IE directamente se le modifica, se le cambia la IE y se le agrega la Y. ¿Ok? Entonces, die, que es morir, becomes dying, muriendo. ¿Ok? Estas son las reglas así para la parte de escritura en present continuous, en presente continuo. Ok, ¿tienen alguna consulta con respecto a esta parte de la regla de escritura en el present continuous? Lo que quiero que lleven como mensaje a casa de esta parte es que no siempre directamente se le agrega ing. Hay casos y casos. Perfecto. Entonces, ya estamos prácticamente en la hora. Después de esto quiero dar el negativo, pero es mejor dar en la próxima clase para no dar de forma apurada. No sé si tienen alguna consulta con respecto a lo que vimos ya. No, teacher. Ok, perfecto. Ok, lo que me gustaría consultarles es si todos tienen acceso al Classroom, todos los presentes. Pero hay gente que todavía no tiene acceso. Ok, y ¿será que le puedes pasar mi número? Creo que, no sé si vos pudiste anotar mi número. Voy a escribir nomás otra vez. Les pasé a los que me pidieron. Ok, por favor, si le puedes pasar. Ah, ok. Bueno, perfecto. Ahí, ok. ¿A usted le aparece un mensaje similar que le aparece a Catherine, que dice yo entro en el link de la invitación y me dice invitación no válida? ¿Alguien más le pasa eso? ¿No? Ok. Catherine, enviamos otra tu... No, ok. Catherine, enviamos otra tu correo. Voy a volver a enviar. Y por favor, si pueden llenar este formulario de asistencia. Ahí pasé el link justamente... ¿La clase anterior hubo formulario? No, porque fue la primera, no. Ah, ok. Sí, Me asusté. sí. No, tranqui. Ahora sí necesito, porque justamente para poder darles los certificados, después necesitamos un 70% de asistencia. Entonces, por ese motivo estoy ahora compartiendo el formulario. ¿Y Pero con respecto... ¿Cuántas clases van a Son haber en total? 7 las que vamos a contar, digamos, como asistencia. En total son 8. Pues la primera les perdonamos a todos, digamos, en el sentido de que era la primera y de repente los links y eso no llegaron. Entonces, ahora sí me gustaría que vayan llenando, por favor. Y va a haber tarea en nuestro curso esta tarde o a la mañana. Voy a disponibilizar la tarea y van a tener una semana para responder, ¿verdad? No va a ser nada muy complicado. Va a ser selección múltiple, digamos, para los verbos. Y de repente escribir así de la forma correcta del verbo, ¿verdad? No nada muy complejo, así que no se asusten con respecto a eso. Ok, no sé si tienen alguna otra consulta antes de finalizar. ¿Las tareas también son como un requisito? Sí, son como requisito. Oh, ok. Sí.
Sí, porque van a tener un peso de 60, tengo que mirar la guía, pero la guía está 60, mencionado, 60 la 60 tarea, sí. ¿verdad? Sí, Y 60% de 40 la la tarea. final. Sí, tenía miedo de confundir los porcentajes, sí. Profe, ¿y el examen final es presencial, virtual y cuándo es? Sí, va a ser o sea, va a ser la final, o sea, la primera semana de noviembre y le voy a dar una semana de tiempo. Y va a ser generalmente escribir, no sé, un resumen, así de un trabajo que estén haciendo de investigación o técnico, así de 15 líneas, algo no muy complicado, que van a usar los tiempos que estamos usando, ¿verdad? Yo no voy a mirar tanto la parte de vocabulario, sino más bien la parte gramatical, ¿verdad? Porque eso es lo que más me interesa. Porque vocabulario se aprende después. Lo importante es que usted tenga noción de la gramática, de cómo se utiliza y de repente los errores más comunes evitar, ¿verdad? Y de repente si es que alguien le está haciendo o sea, al momento, ¿verdad? De la vida cotidiana, si de repente alguien les pasa su resumen, ustedes van a poder, ay, mira, este escribió mal, este está en singular, tenía que agregarle una S, ¿verdad? Esas cosas, por ejemplo, creo que ustedes sean capaces después de hacer una vez que terminemos. Eso es más bien el objetivo del curso y no tanto que memoricen vocabulario. Y va a ser así en forma espontánea en un lugar, va a ser presencial y vamos a hacer No, en forma espontánea o no. Va a ser virtual nomás todo. Van a entregar un párrafo. Así me van a enviar, voy a habilitarlo a una sección en el Classroom para que puedan subir. Va a ser sí, de 10 a 15 líneas, no algo muy complejo. Sí, eso es todo. No sé si tienen alguna otra consulta. Según su experiencia, sí, cuando Sí. del resumen así en un paper, Hmm, meto a sí mismo al traductor de Google, No. generalmente se encuentra errores. Sí, o sea, el traductor no va a ser capaz de detectar los errores, pero yo sí como profe ya puedo detectar, porque de repente ahí no hay concordancia en las oraciones, o de repente se utiliza un vocabulario que o sea, no significa lo mismo. De repente hay falsos amigos entre español e inglés y el traductor te traduce como esa palabra que no tiene nada que ver con el contexto de lo que vos estás escribiendo. El traductor, por Entonces, ejemplo, pone en gerundio el sushi en presente sí. continuo. Sí, exactamente. Y, o sea, de repente, yo les puedo recomendar, ahí, ya que estamos hablando de estas cosas, ¿verdad? Hay una página que se llama Lingui. Lingui, de repente, a diferencia de traductor Google Translator, te permite ver tu palabra que vos querés traducir en oraciones y ver si de repente tiene el mismo uso. Porque una misma palabra puede variar en la traducción al inglés. Entonces, es como que cuando prueban a ver que cuando ponen español, a la mano, o sea, al lado derecho, le va a aparecer sus usos, digamos, y ahora puede detectar, ok, en este uso es lo que yo quiero usar el verbo, no en este, ¿verdad? Porque el traductor no es capaz de hacer eso, pues. Y también si quieren mejorar la parte de pronunciación, les recomiendo el Cambridge Dictionary, que es un diccionario que tiene la opción de escuchar la pronunciación y también cómo se escribe la fonética, cómo asociar la fonética con los símbolos. Sí, Grammarly también es una buena opción. Ahora pues si le puedo pasar ya el link del Cambridge. Yo uso mucho el Cambridge y inclusive te da ya la opción bueno, voy a pasarle esa directamente, en que ya te pone la definición en inglés y después uno es capaz de marcar la palabra dentro de la definición en caso que no entienda y le explica qué es esa palabra. Pueden probar con cualquier palabra. Yo, por ejemplo, ahí turnover puse, ¿verdad? En una palabra en inglés. ¿Qué significa? A ver cómo podría traducir eso. Es la cantidad de dinero que hace una compañía en un periodo de tiempo. Turnover. La ganancia sería, ¿no? Más bien. Entonces, eso le va a ayudar mucho también. Es como que para disociar un poco el español del inglés, porque de repente si es que traducen mucho, digamos, al español, es como que siempre van a tener que pensar primero en español y después crecer en inglés. Y si hacen directo con el tiempo van a ser capaces ya de poder entender en inglés directamente y evitar el español que de repente sacan unos segundos, digamos, para responder, principalmente en la parte de cuando te hacen preguntas, ¿verdad? Porque uno primero de repente puede pensar en español y ahí se pierde unos segundos vitales. Y eso. No sé si tienen otra consulta con respecto a lo que estábamos hablando. Ok, si no tienen ninguna consulta, les espero el martes. Voy a compartir con usted la tarea de lo que le dije y nos vemos próximamente, otra vez. Estamos en contacto. Gracias, Cualquier cosa me profe. escriben. Dale, chao, chao. Un gusto. Gracias, Hasta profe. luego. Chao, Dale, gracias. dale, no hay nada. Gracias, profesor. Chao.
Chao, chao. No, no es nada, para eso estamos. Gracias, Hasta profe. luego. De nada, chao, chao. Hasta luego, chao, chao.